hacía falta construir muy bien a los personajes, en qué puntos de sus vidas se conocen estos personajes, cómo llegan a generar ese espacio de a partir de mm, de esa forma de conocerse tan violenta y tan poco probable, cómo llegan a permitirse eso, el encuentro. Y fue mucho, no sé, fueron años de trabajo, 6 más o menos. No estuve solo trabajando en este guión. Tengo una productora, he trabajado en muchas cosas, pero siempre que podía, pues iba como dando avances a ese guión. Pasamos por varios laboratorios, 3 laboratorios de guión en esos años. Estuve en la incubadora, aquí, en Sources 2, en el 2020, que fue el último año que se hizo y fue online por el COVID, y en el campus de verano de la Academia de Cine, justo antes de rodar, como 4 meses antes de rodar. Y, y bueno, eso fue un proceso de escritura largo. También estuve durante un año coescribiendo con Ian de la Rosa, justo cuando estábamos con la incubadora, incorporamos también a Ian al proceso de escritura. Y ahí realmente fue cuando la peli tomó la forma, la estructura final, digamos. Luego sí que seguí reescribiendo sobre todo los detalles de los personajes, de la casa, de diálogos, pero a nivel de estructura sí que fue clave ese paso por incubadora y el trabajo con Ian. Y bueno, luego terminé de reescribir realmente cuando por fin cerré el casting y ya tenía a mis 2 actores protagonistas y sus caras y sus cuerpos y ya podía imaginarme perfectamente a los personajes, y ahí hice una última reescritura para terminar de encajar los personajes a lo que ellos me daban. Aún así, bueno, luego hablamos y eso del trabajo actoral, pero fue como una cosa intermedia entre acercar los personajes a ellos y trabajar con ellos para acercarlos a los personajes. Tampoco he construido unos personajes que sean como mis actores, pero bueno, sí que he utilizado algunos pequeños detalles para terminar de redondear el guión. Em, Pues muchas felicidades por la película, por Gracias. el guión y justo por el trabajo con los actores. Te quería preguntar, Mara, tú eres actriz profesional, pero en el caso de Adam tú llegas de un casting abierto, ¿no? Tú no te dedicabas a la interpretación. ¿Cómo ha sido anxios combinar estos dos perfiles? Em, bueno, yo tenía claro en todo momento que iba a tener que jugar con esos dos perfiles porque quería un chico trans de menos de 30 años que hablase gallego y no conocía ningún actor profesional de ese perfil, entonces sabía que tendría que ser un casting abierto y buscar un actor natural, no profesional en el momento de hacer la película, aunque ahora ya es un actor profesional. Y para el papel de Bea, sí, que es una mujer de 50 años madura, sabía desde el principio que sí que quería una actriz con experiencia que hubiese trabajado profesionalmente delante de las cámaras. Entonces, como que esto ya sabía que lo quería hacer así, también en mi primera película ya combiné un poco de trabajo con actores no profesionales y actores profesionales. Y es algo que me gusta mucho porque creo que en el fondo, o sea, hay que trabajar para colocarse en el mismo punto, pero bueno, creo que siempre tienes que trabajar para crear un lenguaje común con un intérprete y, y realmente pues es como trabajar con cada uno para construir nuestro lenguaje común, ¿no? Por mucho que Mara tenga experiencia, hay que aprender a trabajar conmigo, hay que aprender a trabajar con Adam, hay que aprender a trabajar juntas, no sé. Entonces creo que hay un proceso siempre para eso, para establecer ese lenguaje común. em, entonces, bueno, trabajar en paralelo para llevarlos a ese mismo lugar. En el caso de Adam sí que hicimos un poco más de trabajo con un coach para soltar el cuerpo, hicimos como mucho trabajo de cuerpo bueno, para trabajar esa conciencia, que quizás es lo que falta cuando no has trabajado nunca la interpretación. Pero bueno, como él era una maravilla y tenía mucho potencial claramente, aprendía muy rápido y era eso, como que necesitaba claves técnicas para soltar y fue lo que más trabajamos, pero una vez soltaba, era muy fácil trabajar con él. Bueno, me interesa muchísimo saber también cómo lo habéis vivido vosotros, cuál ha sido el reto más grande de hacer esta película. Contadnos, por favor. A ver, el reto para mí más grande era el exponerme delante de tanta gente, porque al final yo no sabía lo que era un rodaje y cuando vi cámaras tan grandes y tanta gente fue un pequeño acojone, pero el decir,
Vale, el baile, para mí era... Yo soy de cubata en una esquina de discoteca y no... Entonces, claro, trabajar todo eso con el cuerpo, la confianza, el confiar en la directora y decir, vale, puedes hacer el ridículo, que no pasa nada, suéltate, muévete. Todo eso fue el proceso mm, mm, de más trabajo para mí, fue el cuerpo. Al final, en vez de ir recto, pues intentar tener otra apariencia para que pues no asustara a la persona que me iba a encontrar en su casa y que al final me tuviera cariño en vez de llamar a la policía directamente y largarme. Entonces, eso era el trabajo todo del cuerpo. Fue lo más difícil para mí. Sí, o sea, con Adam trabajamos mucho esa fragilidad. O sea, el personaje, lo que decía antes, el personaje es mucho más frágil que Adam. Es mucho más nervioso, así como mucho más inestable. Y Adam en realidad o sea, tiene la energía del personaje, pero es mucho más contenido y más como tiene otra serenidad y aplomo. Y por eso necesitaba romperlo y como hacerlo bailar, hacer el ridículo, como que soltase toda esa energía. Y, pero bueno, lo conseguimos. Sí, sí. Y con Mara pues fue justo lo contrario. A Mara hay que atarla para que para conseguir esa contención que quería, ese decir las cosas sin decir nada. Recuerdo una secuencia cuando se estaba lavando la sangre y yo contra el dintel de la puerta, Mara, no hagas nada. Y yo, no hago nada, pero estoy... Mara, estate quieta, no hagas absolutamente nada. O sea, soy como un poco explosiva, entonces su trabajo conmigo fue justo el contrario, contenerme, agarrar las riendas y hacer que no hiciera nada. Bueno, no es nada, no es no hacer nada, Sí, pero bueno, sí que es, o sea, sí que un poco lo mismo, o sea, como que potencialmente Mara tiene todo ese poder comunicativo en la mirada y como mucha fuerza interpretativa, pero es verdad que luego su personalidad, pues al revés, es como mucho más extrovertida y explosiva. Y ahí había que construir el personaje para cerrarlo más sobre sí misma, que estuviese más contenida y entonces el trabajo con ella sí. Es verdad que nos dimos cuenta empezando a hablar en estas semanas en el estreno de que justo era como este trabajo inverso al construir los personajes con ellos. Sí. Bueno, no sé si desde el público tenemos ya alguna pregunta, alguien que se anime. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la película y mi pregunta era en el sentido musical, si fue complicado, porque bueno, tiene mucho protagonismo todas las canciones que aparecen en la película, si fue complicado seleccionarlas y sobre todo la última de ASMR para ti, de Triángulo de Amor Bizarro, si la tuviste muy clara desde el principio porque es súper emocionante esa canción. Es muy emocionante, gracias. Sí, o sea, la música estaba presente en el guión desde las primeras versiones, pero cada nueva versión había más música. Yo ya en mi primera peli utilicé mucho la música porque, bueno, porque vivo rodeada de músicos y de música y me encanta escuchar música y como el universo también de la música underground en Galicia y tal. Pero también porque lo encuentro como un elemento narrativo muy potente con el que me funciona mucho trabajar. Y en esta peli sabía que quería volver a utilizarlo, em, pero al principio no tenía como tanto peso en los personajes, en sus vidas personales, y poco a poco fui ya como metiendo la música hasta el fondo de su esencia, porque pues los dos hacían música, los dos tienen como un vínculo profesional y personal con la música, entonces ahí como que se convirtió en algo muy esencial y cada vez había más música y sobre todo música diegética en la película, que claro, es como desde donde me gusta incorporarla. Aún así, no todas las canciones estaban claras en guión. Y con la canción, o sea, no todas estaban claras en guión, pero sí que antes de rodar había varias que eran clave, que sí que llevábamos cerradas a rodaje. La que bailan, obviamente, esta la teníamos ya confirmada, hubo coreografía. Eh, la canción de Denise, la que se supone que compone él, que escuchan en el coche, esta me la compuso un artista de Vigo, Pálida. También como a propósito para la peli, también la teníamos antes de rodar. Obviamente los Rapans que salen en el videoclip, Rose que pone una canción, la DJ,
del principio, todo esto estaba cerrado ya antes. Luego hay varias, las de los vinilos, que sí que terminé de decidir en montaje. Tenía ideas de por dónde quería llevarlo, qué estilo, pero terminé de decidir en montaje. Y la canción del final, de ASMR para ti, siempre fue como dificilísimo para mí saber cómo, no cómo iba a sonar, pero qué canción sería. Porque claro, había este juego de inventarnos un grupo de los 90 gallego, entonces yo sabía cómo tenía que sonar, pero no sabía 100% qué canción podría meter ahí. Y claro, lo que pasó es que ASMR para ti estaba todo el tiempo como algo que suene como ASMR para ti. Este era como, estaba en la lista, había como una lista de referencias de cómo tendría que sonar esta canción. em, y hasta que me di cuenta que es como un momento. ¿Y si nos atrevemos a que sea ASMR para ti? Había un poco de dudas porque, claro, la gente que conozca a Triángulo, Amor Bizarro, se va a dar cuenta inmediatamente de que As Bernardas no suenan a ASMR para ti de Triángulo de Amor Bizarro, que es un poco arriesgado, pero bueno, decidimos que era la apuesta que había que hacer porque además en montaje cuando pusimos la canción fue como, sí, 100%, esta es la canción, funciona increíble. Y de hecho ya antes de montaje en rodaje la pusimos para las tomas. Y, Eso lo podía hacer, ¿eh? y ahí ya vimos que la energía era totalmente la de la película. Y sí, luego ya fue como a por ello. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Pues sigo yo un poquito más, si me dejáis. Quería comentarte sobre el tema de los espacios. Otra de las cosas que más me ha gustado de la película es cómo trabajas los espacios en relación también a los estados vitales y emocionales de los protagonistas. Vemos, por ejemplo, pues esta casa de Bea al inicio que los chicos piensan que es una segunda residencia, que no hay nadie ahí. Tenemos luego, pues, por ejemplo, las imágenes de la ría cuando ella se retira a pensar, con toda esta arquitectura industrial, el óxido de los buques, después el tema de la mudanza. ¿Cómo has trabajado todo este tema? Am, sabía, o sea, desde el principio también era una peli que sucedía casi enteramente dentro de una casa. En las primeras versiones era una de las cosas también que había que decidir cuánto sucedía dentro de la casa y cuánto fuera. Pero también bastante pronto decidimos que la estructura de empezar fuera, entrar y salir solo al final em, era como la estructura que teníamos que buscar. Em, para que la salida de la casa supusiese un tomar aire, despejar, una conexión, o sea, ese momento de conexión de Bea consigo misma. Porque lo que le pasa al personaje de Bea es que está tan pegada a la casa que no consigue avanzar en su vida y ver su situación, despegarse y decidirse a dejar la casa, que es lo que tiene que hacer, aceptar el cambio. Entonces, por eso era necesario que ella tuviese este tiempo fuera de la casa para que esa separación fuese física y para el encuentro con el paisaje. También cada vez, o sea, el puerto me sirve para sacarlos de la casa, pero en un primer momento siguen estando un poco encajonados en ese espacio industrial y ella va como callejeando hasta que llega a una parte del puerto en el que hay un poco de ciudad, un poco de mar, hasta que luego ya abre y ya está así frente al mar abierto, bueno, abierto, en la ría, más conectada con la naturaleza. Entonces sí que era como una progresión del espacio que nos interesaba mucho construir. Y luego, bueno, vuelven a la casa ya para esa parte de intimidad final y cierre, pero necesitaban tomar aire antes de ese momento. Y luego el tema de los espacios ya es algo que exploré en un corto anterior, que es un corto documental, Habitar, que justo hablaba de la construcción bueno, de cuánto determina nuestra personalidad el cuerpo que habitamos y en los espacios que habitamos. Y construía ya como un discurso de cruce entre cuerpo y espacio. Y este corto, que fue una especie de investigación para el personaje de Denise, también me sirvió mucho para trabajar esta parte del valor del espacio casa, qué significa para Bea este espacio casa, qué significa para él, incluso este momento en el que dibuja un plano de su casa ideal. Eso viene del cortometraje. En el cortometraje las personas reales hicimos este juego de
¿cómo sería tu casa ideal? Y hacen este dibujo y tal. Y decidí traer eso aquí porque en el fondo hay eso, pues varias cuestiones temáticas del corto que están en la película también. Sí. ¿Algún valiente por ahí? Bueno, pues aparte de este trabajo con los espacios un poco a nivel externo y de esta transformación del espacio a nivel externo, como que con el aspecto, con el propio cuerpo, vemos también como un impulso de transformarlo en función de las transformaciones emocionales. No sé si nos puedes contar un poco también de eso. Mm, no sé si entendí bien la pregunta. Como que en la película está esta cosa de que Denise dice que él cuando toma una decisión, Ujú. cuando tiene un cambio, transforma algo de su aspecto, ¿no? Y también invita a Bea a hacer lo mismo. Un poco esa concepción también del cuerpo y del aspecto. Mm, Sí, sí, los tatuajes. Los tatuajes también están en el corto, me estoy dando cuenta. Em, sí, los tatuajes como gesto de apropiación de tu propio cuerpo y tal, que esto también es una lectura que, bueno, muy rebuscado, pero en la peli también está por ahí. Em, claro, o sea, el cuerpo, en esta peli, el cuerpo y la propia idea que cada uno tiene de su cuerpo es también un tema muy importante, sin que, sin embargo, el cuerpo físicamente esté tan presente. Porque es una peli muy física, pero sin que llegue a haber nada como muy explícito o sin que el cuerpo tenga una presencia tan explícita. Incluso la secuencia de sexo está rodada de una forma como muy delicada, fragmentada, que lo que se muestra es muy mínimo, como intentando crear sensualidad sin ir en ningún momento a nada que sea explícito en torno a los cuerpos. Pero creo que sí que hay un discurso importante sobre el valor del cuerpo y de apropiarnos de nuestro cuerpo y de que podemos tomar decisiones sobre él y sí, abrazar lo que somos, ¿no? Hay obviamente la cuestión trans por un lado, pero también la cuestión de la edad y de cómo aceptar también em, nuestro cuerpo cuando cambia con la edad. Em, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, ¿Qué de opináis? hecho... Ahí hay una mano levantada. Adelante. Bien, gracias. Para escuchar un poco más a los actores, también quería preguntarles cómo fue ese encuentro, precisamente de esos dos cuerpos, en un encuentro, no sé, de amor tal vez más improbable. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia? Bueno, esa fue la primera vez en mi vida que tuvimos una intimacy coach. Entonces estaba todo como coreografiado y normalmente esas escenas son bastante farragosas e incómodas de rodar y uno lo pasa realmente mal. Esta vez no lo pasé tan mal, no lo pasé mal, simplemente fue incómodo, pero es una cosa coreografiada y pactada. Entonces Anxious fue súper respetuosa con nosotros, nos contaba en todo momento, bueno, y la coach también, Lucía Delgado, nos contaban exactamente qué plano iba a coger, cuáles eran nuestras preocupaciones. Por ejemplo, yo no quería que se me viera mi cicatriz de la cesárea porque es una cosa como muy íntima para mí. Era único, la celulitis y los michelinos no me preocupaban porque, bueno, mi cuerpo ya fue lo que fue y ahora es lo que es. Pero la cicatriz era como mía, yo eso no lo quería enseñar, lo respetaron mucho. Entonces yo creo que lo rodó de una forma súper delicada y respetuosa y bonita. Entonces allí están nuestras cositas amándose locamente ese fin de semana, con respetito y amorcito. Y fue incómodo, largo y tedioso, pero no violento y como que te sientes personalmente incómodo, sino incómodo como físicamente porque tienes que estar moviendo la pierna. No sé si me explico, pero vamos, que fue la primera vez que me sentí como cómoda mentalmente rodando una escena de ese tipo y estoy muy contenta de cómo quedó, muy orgullosa de Anxious y de Lucía. Yo la verdad que estuve muy cómodo. Para mí el reto principal era que yo en ese momento tenía pecho
Y entonces, claro, el exponerme, yo nunca había ido a playas, yo nunca había expuesto el pecho ante mucha gente, entonces el exponerme a decir, uff, se me va a ver esto, se me va a ver", y que ellas me guiaran de, tranquilo, no se tiene por qué ver esto, o vamos a llegar hasta donde tú estés cómodo, lo trataron de una manera increíble. Realmente a mí me parece una escena muy bonita, sin tener que enseñar nada, porque un cuerpo de un chico trans puede ser de 1000 maneras y creo que está muy bien tratado, pero al final el exponerte ante otra persona, al final el pegar una inseguridad tan grande fue lo más duro, pero se trató de una manera increíble. No estuve para nada incómodo y fue bien. A ver. Yo creo que perdón. Yo creo que una de las cosas que más me hizo estar cómoda fue intentar proteger a Denis. A Denis no, a Adam, que no se viera, entonces estaba como más pendiente de protegerle a él que de mis cosas y como que me sentí más relajada, creo. Pero sí, fue una escena que sabíamos que iba a ser tratada con mucho respeto porque tuvimos eso, la coach, sabíamos que la sensibilidad de Anxos, porque bueno, podía haber sido un duro. Y no, no fue así, fue cómodo de grabar dentro de lo que suele ser este tipo de grabaciones. O sea, sí, bien, mucho respeto. A propósito de esta escena de intimidad, tu personaje, Bea, también es pues un personaje de una mujer madura sobre el que construís una sexualidad que no es la estereotípica. Entonces, también si me podéis contar un poco cómo ha sido esta parte. Bueno, es que es lo que acabamos de decir. Quiero decir, son dos cuerpos no que no se ven habitualmente en el cine porque parece como que solo se aman los cuerpos jóvenes y tonificados y no, la gente en el mundo existe de 1000 maneras, de 1000 tallas, de 1000 edades, la gente mayor se quiere, las gentes de distintas edades se quieren, por lo menos en algunos momentos de su vida, no tiene por qué ser para siempre y todos tenemos el cuerpo que tenemos. O sea, yo tuve un cuerpo típico, pero ahora tengo un cuerpo típico para mi edad. Y no sé, es que no sé cómo decirlo, pero es así, o sea, como en la vida, ¿no? Cada uno tiene su cuerpo y la gente se quiere o aunque no se quieran, pues tienen sexo, ¿no? No sé si tenemos No alguna le dimos muchas pregunta más. vueltas, en realidad. No. No le dimos muchas Quiero decir, vueltas. la gente pues hace cosas. Ahí hay otra pregunta. Bueno, pues realmente primero felicitaciones por la película. Amé. Tengo dos preguntas. La primera es que quisiera conocer algunos puntos en este proceso de producción que fueron un reto para ti. O sea, tanto desde la dirección como desde la producción misma, como esos puntos de inflexión que fue como, ok, este día está complejo, cuánto tiempo duró el rodaje. Y la segunda pregunta va un poco más para ustedes y dentro de la jornada misma de grabar una película como esta, tan íntima, tan personal, ¿quiénes son esos actores que llegan y quiénes son esos actores que salen? Como entender un poco quiénes son en ese punto. Vale, o sea, te refieres a complicaciones en rodaje, ¿no? Vale, el rodaje fue de 4 semanas. Em, A ver, claro, las complicaciones de producción, siempre es lo más difícil es rodar el coche, la piscina es difícil porque también es incómodo, porque hace frío, porque los cuerpos, porque lo que se ve, lo que no se ve, porque también, bueno, está también muy pautado con la coordinadora de intimidad, como que dónde estaba cómodo cada uno de ellos y tal. Entonces esas secuencias siempre, y la secuencia de sexo, pues por lo mismo, porque sabes que es equipo mínimo, la lluvia, sí, hubo como, había un plan maravilloso en el que rodábamos los exteriores las primera semana y media y luego estábamos dentro de la casa y todo era mucho más fácil. Llovió muchísimo, pero en plan temporal increíble la primera semana, entonces se cambió todo el plan, entramos en la casa antes, empezamos como a entrar y salir de la casa, cuando podíamos estábamos en la casa, cuando no fuera, entonces era como
Em, sí, el plan de rodaje cambió continuamente. Entonces todo se volvió un reto cuando ya entras en esa dinámica. Em, a ver, de producción, lo más complejo, una cosa que nadie sabe aquí, pero os lo voy a contar. Había un gato en la casa. Oh, En guión había tenía, un gato. tenía que haber habido un gato. Había un gato. Bea dejaba entrar a un gato callejero. Era muy bonito el gato, la idea del gato. La idea del gato era muy bonita. Sí. Pero rodar con un animal es muy difícil. Y conseguir un animal, un gato entrenado en Galicia, es difícil y caro. Entonces, hubo gato, pero no era un gato profesional. Había hecho una película. Se convocó un día, pero resulta que se escapó la noche anterior, que llovía, no llegó a tiempo, no volvió. Bueno, como que falló un día de rodaje y fue como, bueno, no pasa nada, hacemos este cambio de plan, reescribimos esta secuencia y vamos a intentar que haya gato el siguiente día. Y luego pasó, creo que alguien se olvidó de convocar al gato, bueno, no sé. Pasaron una serie de cosas y al final decidí como, vale, o sea, deja de luchar con esto, no va a haber gato. Nos quedamos sin reina. Acéptalo. Y en realidad creo que fue para mejor, o sea, la idea del gato era bonita sobre papel, pero rodar con un gato, esta película de solo 4 semanas en la que teníamos que poner el foco tanto en las interpretaciones, en esa comodidad, en construir desde ahí, un gato de repente habría estropeado seguramente todo ese juego porque, o sea, habríamos necesitado, yo creo, otra semana para poder hacer esta película con un gato, con otro tiempo y tal, porque sí que requiere adaptar el rodaje absolutamente a las preferencias del gato. Entonces ya era un rodaje muy delicado y sí que me di cuenta de que, stop, acéptalo, no va a haber gato. Y decidimos que no había gato. Entonces creo que a nivel de producción y dirección fue de las decisiones así más complejas. Y luego vuestra pregunta, que era estupenda, a ver, ya sabes. A ver, yo como persona no profesional me dijeron que cuando hiciera el papel que no cogiera nada del actor en sí, que era un papel, lo hago y listo. Es imposible. Al final iba cogiendo sentimientos de avanzar, de todo lo que Denise iba sintiendo, mucho me lo iba aplicando a mi propia vida. Y luego el exponerme tanto físicamente hizo que me quisiera un poquito más a mí mismo. Entonces, esa evolución no fue solo en la película, sino también fue muy personal. No me quiero como debería quererme, pero me quiero un poquito más. Y eso ya, pues... Le queremos un montón. Es que es monísimo. Pues en mi caso, bueno, yo llevaba un montón de años sin que me llamaran porque soy una señora de 58 años y claro, todo el mundo sabe lo que pasa con las actrices cuando cumplen una cierta edad, sobre todo pues si trabajamos en las periferias, ¿no? En Santiago, como que ya no hacen papeles para nosotras porque de repente deja de haber mujeres de 50 años en el mundo, no sé. Es, no, es que es una cosa que a mí me alucina, quiero decir... las mujeres llenamos el mundo, somos más de la mitad de la población. Dicen las minorías, digo, ¿qué minorías? Somos la mayoría. Pero no sé cómo, no había trabajo. Entonces había muchos noes, muchos noes, muchos noes. Y de repente llegó Anxos y fue el sí más bonito de mi vida. Y fue muy bonito, pues me subió mucho la autoestima como actriz y como mujer. Eh, y y cuando vi que era una protagonista de 50 y pico años que estaba pasando una crisis y es la prota, dije yo tengo que hacer esto, o sea, esta historia se tiene que contar y quiero hacerla yo. Y aquí estoy. Gracias, Anxios. Gracias a vosotros. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que, Adam, antes hablabas un poco de esas diferencias entre Denise y tú, y hablabas como de esta incorporación de elementos de más fragilidad, de transmitir más vulnerabilidad. Claro, hacéis algo bastante increíble que es convertir a un intruso que tú te encuentras en la casa en alguien que, bueno, que es que casi que lo quieres acoger, ¿no? Que lo quieres en tu vida. ¿Cómo habéis hecho esto? Mm, Es que claro, vuelvo a las piezas de guión, que era como una cosa muy delicada que había que construir.
Bueno, luego creo que en las interpretaciones lo bueno es que creo que ellos entendieron muy bien los personajes y el tono de la peli, como esa delicadeza, y lo fuimos construyendo. ¿No queréis decir? Yo tenía mucho miedo de que no se entendiera, que no le diera un garrotazo en la cabeza, llamara a la policía y me escapara, no sé. Pero nada, sí, pero no me escapo. No, Y luego le abro la puerta. ya. Pero claro, ahí entra el soberbio trabajo de guión de Anxos de hilar para que resulte creíble y la construcción de personaje de Adam. Porque si no fuera este Denis, la película no podría haber existido. O sea, hubiera durado como 5 minutos. Le das un garrotazo, llamas a la policía, te sales de casa. O el siguiente actor que estaba detrás. No, solo podías haber sido tú. Pero yo creo que también cuando leí el guión sí que hice un poco hincapié en hacerme querer ya cuando se me ve con Lidia. Entonces sí que yo ahí sí que me estuve metiendo mucho en las caras y todo, de que ahí ya me cogieran cariño, para que luego no me odiaran mucho. Entonces, eso yo nunca lo comenté con nadie, pero sí que en las escenas de la discoteca con Lidia, yo ya quería que me quisieran, antes de liar la parda. Correcto. Sí, esto es importante. Sí, sí, sí. Y bueno, luego está este juego también de que cuando él se despierta en la casa em, y llegamos con ella se asusta, pero claro, como su reacción también es muy violenta y nosotros estamos, y nosotros estamos posicionados con él, también hay este juego de, claro, la culpa cambia de bando, porque si él se siente culpable por haber entrado en su casa, de repente ella acaba de darle de hostias y cuando lo ve es un chaval ensangrentado, como pequeñito, escapando, y claro, de repente es como, igual me pasé, le acabo de zurrar muchísimo. Entonces, cuando vuelve todo ensangrentado, con el sobre de perdona, tal, claro, ahí estás como jugando a invertir un poco en los roles de quién es culpable en este juego, ¿no? Y quién es la persona violenta, o de quién tiene que tener miedo de quién. Porque en esa secuencia de la puerta jugábamos también con eso, con que Denise tenía miedo de Bea. Como, venga a devolverte el sobre, pero igual me vas a zurrar otra vez. Claro, entonces era un juego ahí como de, bueno, de poder todo el tiempo, hasta que consigues que... Lo más difícil era conseguir que se quedase dormido la primera noche. Una vez ya es de día, sigue ahí y tal, ya el guión era mucho más fácil de continuar, pero sí que las peripecias que eran necesarias para que sucediese ese va a dejar que se quede dormido en el sofá porque ya está harta, le da igual. Ese era como el juego más difícil del guión y al que más vueltas tuvimos que dar. Os voy a preguntar, última oportunidad para hacerles alguna pregunta. ¿No? Pues Bueno, si no, lo dejamos nos aquí. vemos ahí si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Muchas felicidades por vuestro trabajo y gracias por estar hoy aquí, tener la generosidad de haber participado de este coloquio y os deseamos la mejor de las suertes a todos. Muchas gracias. Gracias.